El pequeño pueblo de Millaven estaba escondido en un valle tranquilo, rodeado de colinas verdes y extensas tierras de cultivo. Era un lugar donde todos se conocían y la vida transcurría a un ritmo lento y predecible. Pero todo eso cambió cuando llegaron las lluvias. Una tormenta, como nunca antes habían visto, azotó el pueblo una tarde de primavera. Lo que comenzó como una leve llovizna pronto se convirtió en un aguacero torrencial que duró días. Los ríos crecieron, los arroyos desbordaron, y en poco tiempo, todo el valle quedó sumergido bajo aguas turbulentas. En medio del caos, los granjeros intentaron salvar a sus animales, las familias huyeron a tierras más altas, y el pintoresco pueblo se transformó en una zona de desastre. Sin embargo, cuando las aguas finalmente retrocedieron, apareció una imagen que dejó a todos desconcertados. Sobre el tejado de un viejo granero, en las afueras del pueblo, estaba un caballo, un imponente corcel de color castaño, con la crin enmarañada y su pelaje manchado de barro. La imagen del caballo se difundió rápidamente por todo Millaven. ¿Cómo llegó hasta allí?, murmuraban los vecinos. Era una pregunta que nadie podía responder. El techo del granero era empinado, y no había señales de cómo un caballo podría haber subido. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos decían que las aguas de la inundación lo habían arrastrado hasta allí, mientras que otros creían que alguien lo había puesto ahí como una broma cruel. Pero la verdadera razón seguía siendo un misterio. Eli, el dueño del granero, fue uno de los muchos que huyeron durante la tormenta. Cuando regresó a su propiedad, se quedó atónito al ver al caballo en el tejado. «Es Rusty», murmuró, reconociendo al corcel que había criado desde potrillo. Rusty era un caballo tranquilo, conocido por su carácter dócil y leal, pero Eli no podía imaginar cómo ni por qué había terminado allí. Bajar a Rusty no fue una tarea sencilla. Con la ayuda de los vecinos, cuerdas y un sistema improvisado de poleas, lograron guiar al caballo a tierra firme. Rusty, aunque visiblemente alterado, no presentaba heridas. Sin embargo, lo que desconcertó aún más a Eli fue el comportamiento del caballo después del rescate. Rusty seguía regresando al granero, rodeándolo y relinchando de manera inquietante, un sonido tan lleno de emoción que hizo que Eli se detuviera. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Eli, acariciando el cuello de Rusty, pero el caballo simplemente relinchó más fuerte, con los ojos fijos en el granero. Eli sintió que algo no estaba bien. La tormenta había causado estragos en toda su propiedad, pero la insistencia de Rusty parecía señalar algo más. Decidió investigar. Dentro del granero, los daños eran graves. Los fardos de heno estaban empapados, las vigas de madera habían comenzado a agrietarse por el peso del agua, y el suelo estaba lleno de escombros. Mientras él inspeccionaba el lugar, Rusty lo siguió de cerca, sus cascos resonando en el suelo irregular. El comportamiento del caballo era extraño, nunca entraba al granero a menos que lo guiaran, pero ahora parecía que él era quien estaba guiando a Eli, empujándolo hacia un montón de madera caída en una esquina. Eli dudó. «¿Qué pasa, Rusty?», preguntó, agachándose para examinar los escombros. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido débil y ahogado, casi imperceptible en medio de los crujidos de la estructura dañada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con cuidado, empezó a mover los escombros, pieza por pieza. Rusty se mantenía de pie a su lado, observando con atención, como si lo alentara a continuar. Finalmente, Eli descubrió el origen del sonido, un pequeño cachorro, apenas de unas semanas de vida, temblando y empapado hasta los huesos. La diminuta criatura emitió un gemido débil, con los ojos apenas abiertos. Eli lo miró, incrédulo. «¿Cómo en el mundo?». Entonces, todo encajó. Rusty no había estado en el techo para salvarse. Había estado protegiendo al cachorro, manteniéndolo a salvo de las aguas crecientes. De alguna manera, en medio del caos de la inundación, Rusty había encontrado al indefenso animal y lo había llevado al tejado del granero, asegurándose de que sobreviviera. La realización dejó a Eli sin palabras. La noticia de lo sucedido con el caballo, ahora identificado como Santiago, se esparció rápidamente, no solo por Millaven, sino por todo el país.
las redes sociales estallaron con imágenes y videos del imponente corcel de pie sobre el tejado del granero. Los titulares de los periódicos lo describían como el héroe improbable de la inundación, mientras que programas de televisión y blogs narraban la extraña y conmovedora historia. ¿Cómo llegó allí? ¿Y qué hacía realmente ese caballo en el techo? Eran las preguntas que todos se hacían. Para Eli, todo el asunto era tanto un misterio como una fuente de orgullo. Santiago no era un caballo cualquiera. Eli siempre había sabido que había algo especial en él, algo casi humano en su comportamiento, pero incluso para él, el hecho de que su caballo estuviera en un tejado durante una inundación era algo que no podía explicarse fácilmente. Mientras tanto, Santiago seguía mostrando un comportamiento inusual. Incluso después de ser rescatado del tejado, no parecía tranquilo. En lugar de regresar a su rutina normal, permanecía inquieto, caminando cerca del granero, relinchando y mirando hacia la estructura como si intentara comunicar algo importante. Eli comenzó a preguntarse si había algo que no había descubierto todavía. Decidió examinar nuevamente el granero, esta vez con más detenimiento. Llevó consigo una linterna y comenzó a revisar cada rincón, moviendo escombros y buscando pistas que pudieran explicar el comportamiento de Santiago. Fue entonces cuando encontró algo que lo dejó sin aliento, una pequeña prenda de ropa, empapada y cubierta de barro. La sostuvo en sus manos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella no era una prenda cualquiera, era una camiseta infantil. ¿Una camiseta?, murmuró Eli, mientras miraba a Santiago, que permanecía cerca, con los ojos fijos en él. De repente, un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría ser que Santiago estuviera protegiendo a alguien más durante la inundación? ¿Podría haber sido el tejado del granero un refugio no solo para él, sino para otra vida que necesitaba ser salvada? La teoría de Eli tomó forma rápidamente. Reunió a algunos vecinos y compartió lo que había encontrado. Creo que Santiago no estaba solo en el tejado. Creo que salvó a alguien más, tal vez un niño. Los vecinos, aunque escépticos al principio, comenzaron a considerar la posibilidad. Después de todo, la camiseta era una prueba difícil de ignorar. La noticia de esta nueva teoría se difundió tan rápido como el evento inicial. Equipos de rescate, periodistas y curiosos llegaron al lugar, cada uno con la esperanza de encontrar respuestas. Las autoridades comenzaron una investigación, revisando los registros de personas desaparecidas durante la inundación. Fue entonces cuando salió a la luz una historia desgarradora. En el borde del pueblo, vivía una familia humilde, los Martínez. Habían sido duramente golpeados por la inundación, perdiendo casi todo lo que tenían. Entre los desaparecidos estaba su hijo menor, un niño de 5 años llamado Mateo. Según los vecinos, Mateo había estado jugando cerca del granero de Eli el día en que comenzaron las lluvias torrenciales. Sus padres lo buscaron desesperadamente, pero la inundación había arrasado con todo antes de que pudieran encontrarlo. Eli sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. «Podría ser», murmuró, mirando a Santiago. El caballo, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, soltó un suave relincho y dio unos pasos hacia el granero, como si invitara a todos a seguirlo. Fue entonces cuando Eli recordó algo que no había considerado antes. Durante la tormenta, Santiago había estado inquieto, mucho antes de que el agua comenzara a subir. Había escapado de su establo, algo que nunca hacía, y había corrido hacia el granero. En ese momento, Eli pensó que simplemente estaba asustado por los truenos. Pero ahora todo tenía sentido. Santiago había sentido que algo no estaba bien y había actuado. La comunidad se unió en una búsqueda intensa. Revisaron cada rincón del granero, el terreno circundante y cualquier área donde Santiago hubiera estado durante la tormenta. La camiseta encontrada por Eli era la única pista tangible, pero cada pequeño detalle parecía reforzar la idea de que el caballo había hecho algo extraordinario. Finalmente, una llamada cambió todo. Un equipo de rescate que estaba revisando los alrededores del río encontró algo que parecía una pista crucial: huellas de caballo en una zona elevada cerca del granero. Y no solo eso, encontraron un pequeño refugio improvisado con restos de comida, marcas de agua y
sorprendentemente, rastros de una manta vieja. Todo apuntaba a que Santiago había llevado a Mateo a un lugar seguro antes de que el agua subiera más. La noticia de este hallazgo llegó como un rayo de esperanza. Si el caballo lo protegió durante la tormenta, tal vez aún esté vivo, dijo uno de los rescatistas. La búsqueda continuó con renovado fervor, mientras Santiago observaba desde la distancia, como si supiera que la verdad estaba a punto de revelarse. La búsqueda de Mateo se convirtió en el centro de atención no solo para Millaven, sino para todo el país. Las estaciones de televisión transmitían en vivo desde el área, mientras cientos de voluntarios se unían para ayudar. Entre ellos estaba Santiago, cuya presencia era imposible de ignorar. El caballo parecía tener una conexión inexplicable con los eventos, como si supiera algo que los humanos aún no podían comprender. Eli estaba convencido de que Santiago era la clave. Observaba al caballo con asombro mientras éste paseaba nerviosamente cerca del río, relinchando con insistencia. Es como si estuviera tratando de decirnos algo, murmuró a uno de los rescatistas. Con renovada determinación, decidió seguir a Santiago una vez más. Déjenlo guiarnos, dijo Eli al grupo. Creo que él sabe dónde buscar. Santiago comenzó a moverse con un paso firme, avanzando por un camino que parecía llevar a ninguna parte, pero su actitud transmitía confianza, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Los voluntarios lo siguieron, dejando que el caballo liderara la búsqueda. En el camino, encontraron señales sutiles, ramas rotas, marcas de cascos en el barro y rastros de agua estancada que parecían indicar que alguien había pasado por allí recientemente. Finalmente, Santiago se detuvo en un claro rodeado de árboles caídos y escombros de la inundación. Relinchó con fuerza, mirando hacia un montículo de tierra y ramas. Los rescatistas comenzaron a excavar frenéticamente en el lugar señalado. Al principio, no encontraron nada, pero luego uno de ellos gritó: «Aquí hay algo». Bajo las capas de lodo y hojas, descubrieron un pequeño refugio improvisado. Dentro del refugio estaba Mateo, acurrucado y temblando, pero vivo. Sus ojos se abrieron lentamente cuando los rescatistas lo sacaron. «Mamá», murmuró con una voz débil pero reconocible. La noticia se extendió como pólvora. Mateo había sido encontrado con vida. Las lágrimas de alivio inundaron los rostros de los presentes mientras la madre del niño corría para abrazarlo. «Gracias a Dios», exclamó, apretándolo contra su pecho con fuerza. Mientras los médicos examinaban a Mateo, el niño comenzó a contar su historia. Aunque estaba débil, sus palabras eran claras. «El caballo me salvó», dijo con firmeza. «Cuando el agua empezó a subir, me encontré con él cerca del granero. Me empujó con su cabeza para que subiera al tejado. Me quedé con él allí mientras la tormenta pasaba. Cuando el agua bajó, me llevó a este lugar. Me mantuvo caliente y me protegió». Las palabras de Mateo dejaron a todos sin aliento. La idea de que un animal no solo pudiera entender el peligro, sino también actuar para salvar a un humano, parecía increíble. Sin embargo, ahí estaba la prueba viva: un niño que sobrevivió gracias a la valentía y el instinto de un caballo. Santiago se convirtió en un héroe nacional. Los medios cubrieron su historia extensamente, destacando su inteligencia y lealtad. Pero para Eli, Santiago siempre había sido especial, incluso antes de este evento. «Sabía que tenía un gran corazón», dijo a los periodistas, «pero lo que hizo por Mateo va más allá de lo que cualquiera podría esperar de un animal». Los Martínez estaban llenos de gratitud. «No sé cómo agradecer lo suficiente», dijo el padre de Mateo, con lágrimas en los ojos. Decidieron visitar regularmente la granja de Eli para ver a Santiago y traerle zanahorias y manzanas como muestra de su aprecio. Mateo, por su parte, desarrolló un vínculo inseparable con el caballo. Siempre que lo visitaba, se quedaba horas acariciando su crin y susurrándole palabras que solo ellos dos podían entender. Mientras tanto, la comunidad de Millaven decidió honrar a Santiago de una manera especial. Se organizó una ceremonia para celebrar su valentía, y los niños del pueblo crearon una estatua de madera que lo representaba en el tejado del granero, con Mateo a su lado. La estatua se colocó en la plaza central,
un recordatorio eterno del día en que un caballo demostró que los héroes pueden aparecer en las formas más inesperadas. La búsqueda de Mateo se convirtió en el centro de atención no solo para Miyaven, sino para todo el país. Las estaciones de televisión transmitían en vivo desde el área, mientras cientos de voluntarios se unían para ayudar. Entre ellos estaba Santiago, cuya presencia era imposible de ignorar. El caballo parecía tener una conexión inexplicable con los eventos, como si supiera algo que los humanos aún no podían comprender. Eli estaba convencido de que Santiago era la clave. Observaba al caballo con asombro mientras éste paseaba nerviosamente cerca del río, relinchando con insistencia. Es como si estuviera tratando de decirnos algo, murmuró a uno de los rescatistas. Con renovada determinación, decidió seguir a Santiago una vez más. Déjenlo guiarnos, dijo Eli al grupo. Creo que él sabe dónde buscar. Santiago comenzó a moverse con un paso firme, avanzando por un camino que parecía llevar a ninguna parte, pero su actitud transmitía confianza, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Los voluntarios lo siguieron, dejando que el caballo liderara la búsqueda. En el camino, encontraron señales sutiles, ramas rotas, marcas de cascos en el barro y rastros de agua estancada que parecían indicar que alguien había pasado por allí recientemente. Finalmente, Santiago se detuvo en un claro rodeado de árboles caídos y escombros de la inundación. Relinchó con fuerza, mirando hacia un montículo de tierra y ramas. Los rescatistas comenzaron a excavar frenéticamente en el lugar señalado. Al principio, no encontraron nada, pero luego uno de ellos gritó: «Aquí hay algo». Bajo las capas de lodo y hojas, descubrieron un pequeño refugio improvisado. Dentro del refugio estaba Mateo, acurrucado y temblando, pero vivo. Sus ojos se abrieron lentamente cuando los rescatistas lo sacaron. «Mamá», murmuró con una voz débil pero reconocible. La noticia se extendió como pólvora. Mateo había sido encontrado con vida. Las lágrimas de alivio inundaron los rostros de los presentes mientras la madre del niño corría para abrazarlo. «Gracias a Dios», exclamó, apretándolo contra su pecho con fuerza. Mientras los médicos examinaban a Mateo, el niño comenzó a contar su historia. Aunque estaba débil, sus palabras eran claras. «El caballo me salvó», dijo con firmeza. «Cuando el agua empezó a subir, me encontré con él cerca del granero. Me empujó con su cabeza para que subiera al tejado. Me quedé con él allí mientras la tormenta pasaba. Cuando el agua bajó, me llevó a este lugar. Me mantuvo caliente y me protegió». Las palabras de Mateo dejaron a todos sin aliento. La idea de que un animal no solo pudiera entender el peligro, sino también actuar para salvar a un humano, parecía increíble. Sin embargo, ahí estaba la prueba viva: un niño que sobrevivió gracias a la valentía y el instinto de un caballo. Santiago se convirtió en un héroe nacional. Los medios cubrieron su historia extensamente, destacando su inteligencia y lealtad. Pero para Eli, Santiago siempre había sido especial, incluso antes de este evento. «Sabía que tenía un gran corazón», dijo a los periodistas, «pero lo que hizo por Mateo va más allá de lo que cualquiera podría esperar de un animal». Los Martínez estaban llenos de gratitud. «No sé cómo agradecer lo suficiente», dijo el padre de Mateo, con lágrimas en los ojos. Decidieron visitar regularmente la granja de Eli para ver a Santiago y traerle zanahorias y manzanas como muestra de su aprecio. Mateo, por su parte, desarrolló un vínculo inseparable con el caballo. Siempre que lo visitaba, se quedaba horas acariciando su crin y susurrándole palabras que solo ellos dos podían entender. Mientras tanto, la comunidad de Miyaven decidió honrar a Santiago de una manera especial. Se organizó una ceremonia para celebrar su valentía, y los niños del pueblo crearon una estatua de madera que lo representaba en el tejado del granero, con Mateo a su lado. La estatua se colocó en la plaza central, un recordatorio eterno del día en que un caballo demostró que los héroes pueden aparecer en las formas más inesperadas. La búsqueda de Mateo se convirtió en el centro de atención no solo para Miyaven, sino para todo el país. Las estaciones de televisión transmitían en vivo desde el área, mientras cientos de voluntarios se unían para ayudar. Entre ellos estaba Santiago, cuya presencia era imposible de ignorar.
El caballo parecía tener una conexión inexplicable con los eventos, como si supiera algo que los humanos aún no podían comprender. Eli estaba convencido de que Santiago era la clave. Observaba al caballo con asombro mientras éste paseaba nerviosamente cerca del río, relinchando con insistencia. Es como si estuviera tratando de decirnos algo, murmuró a uno de los rescatistas. Con renovada determinación, decidió seguir a Santiago una vez más. Déjenlo guiarnos, dijo Eli al grupo. Creo que él sabe dónde buscar. Santiago comenzó a moverse con un paso firme, avanzando por un camino que parecía llevar a ninguna parte, pero su actitud transmitía confianza, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Los voluntarios lo siguieron, dejando que el caballo liderara la búsqueda. En el camino, encontraron señales sutiles, ramas rotas, marcas de cascos en el barro y rastros de agua estancada que parecían indicar que alguien había pasado por allí recientemente. Finalmente, Santiago se detuvo en un claro rodeado de árboles caídos y escombros de la inundación. Relinchó con fuerza, mirando hacia un montículo de tierra y ramas. Los rescatistas comenzaron a excavar frenéticamente en el lugar señalado. Al principio, no encontraron nada, pero luego uno de ellos gritó: «Aquí hay algo». Bajo las capas de lodo y hojas, descubrieron un pequeño refugio improvisado. Dentro del refugio estaba Mateo, acurrucado y temblando, pero vivo. Sus ojos se abrieron lentamente cuando los rescatistas lo sacaron. «Mamá», murmuró con una voz débil pero reconocible. La noticia se extendió como pólvora. Mateo había sido encontrado con vida. Las lágrimas de alivio inundaron los rostros de los presentes mientras la madre del niño corría para abrazarlo. «Gracias a Dios», exclamó, apretándolo contra su pecho con fuerza. Mientras los médicos examinaban a Mateo, el niño comenzó a contar su historia. Aunque estaba débil, sus palabras eran claras. «El caballo me salvó», dijo con firmeza. «Cuando el agua empezó a subir, me encontré con él cerca del granero. Me empujó con su cabeza para que subiera al tejado. Me quedé con él allí mientras la tormenta pasaba. Cuando el agua bajó, me llevó a este lugar. Me mantuvo caliente y me protegió». Las palabras de Mateo dejaron a todos sin aliento. La idea de que un animal no solo pudiera entender el peligro, sino también actuar para salvar a un humano, parecía increíble. Sin embargo, ahí estaba la prueba viva: un niño que sobrevivió gracias a la valentía y el instinto de un caballo. Santiago se convirtió en un héroe nacional. Los medios cubrieron su historia extensamente, destacando su inteligencia y lealtad. Pero para Eli, Santiago siempre había sido especial, incluso antes de este evento. «Sabía que tenía un gran corazón», dijo a los periodistas, «pero lo que hizo por Mateo va más allá de lo que cualquiera podría esperar de un animal». Los Martínez estaban llenos de gratitud. «No sé cómo agradecer lo suficiente», dijo el padre de Mateo, con lágrimas en los ojos. Decidieron visitar regularmente la granja de Eli para ver a Santiago y traerle zanahorias y manzanas como muestra de su aprecio. Mateo, por su parte, desarrolló un vínculo inseparable con el caballo. Siempre que lo visitaba, se quedaba horas acariciando su crin y susurrándole palabras que solo ellos dos podían entender. Mientras tanto, la comunidad de Millaven decidió honrar a Santiago de una manera especial. Se organizó una ceremonia para celebrar su valentía, y los niños del pueblo crearon una estatua de madera que lo representaba en el tejado del granero, con Mateo a su lado. La estatua se colocó en la plaza central, un recordatorio eterno del día en que un caballo demostró que los héroes pueden aparecer en las formas más inesperadas. El impacto de la historia de Santiago y Mateo no se limitó a Millaven, trascendió fronteras, tocando corazones en todo el país y más allá. La valentía del caballo, su instinto protector y su conexión inexplicable con el niño se convirtieron en un símbolo de esperanza y humanidad. Las redes sociales continuaron compartiendo su hazaña durante meses, y Santiago fue llamado el guardián de Millaven por la prensa. Sin embargo, para Eli y los Martínez, Santiago no era solo un héroe, sino un recordatorio viviente de que los lazos entre humanos y animales van más allá de lo que se puede explicar. Mateo, que al principio era tímido y reservado tras el trauma de la inundación,
encontró en Santiago un refugio emocional. Cada semana, los Martínez visitaban la granja, y el niño pasaba horas con el caballo, ayudando a cepillar su crin y alimentándolo con su comida favorita, zanahorias frescas. Eli, quien siempre había sido práctico y algo distante, también comenzó a cambiar. Ver cómo Santiago había actuado para salvar a Mateo lo hizo reflexionar sobre el verdadero valor de los animales en nuestras vidas. Comenzó a invertir tiempo en mejorar las condiciones de su granja, no solo para Santiago, sino también para los otros animales que tenía bajo su cuidado. Si ellos son capaces de este nivel de amor y lealtad, decía, lo mínimo que podemos hacer es tratarlos con el respeto que merecen. La estatua de Santiago, en la plaza central de Millaven, se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad. Los niños contaban la historia del caballo a los visitantes, mientras los adultos encontraban consuelo en la idea de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la bondad pueden prevalecer. Las escuelas locales comenzaron a usar la historia de Santiago como una lección de empatía, enseñando a los estudiantes la importancia de cuidar de los animales y reconocer su valor. Pero lo que más conmovió a todos fue el vínculo que se formó entre Santiago y Mateo. El niño, que había estado a punto de perder la vida, ahora encontraba en el caballo un amigo y protector. En las noches en las que Mateo tenía pesadillas sobre la inundación, su madre le recordaba: Santiago estuvo contigo cuando más lo necesitabas, siempre estará ahí para ti. Estas palabras reconfortaban al niño, quien soñaba con un día en el que pudiera cabalgar libremente con su amigo por los campos. Un año después de la inundación, la familia Martínez y Eli organizaron un evento especial para celebrar el Día de Santiago. En la granja, se reunieron vecinos, voluntarios y personas de otras ciudades que habían sido tocadas por la historia. Mateo, ahora más fuerte y lleno de vida, habló ante la multitud. Santiago no solo me salvó, dijo con una sonrisa, me enseñó que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay alguien cuidando de nosotros. El evento recaudó fondos para la construcción de un refugio para animales en Millaven, un proyecto inspirado por la valentía de Santiago. Eli lideró el esfuerzo, asegurándose de que cada animal que llegara al refugio recibiera el cuidado y respeto que merecía. El refugio fue nombrado el Santuario de Santiago, y se convirtió en un lugar de esperanza tanto para los animales como para las personas que los cuidaban. A lo largo de los años, Santiago continuó viviendo en la granja de Eli, disfrutando de una vida tranquila pero llena de amor. Los visitantes seguían llegando para conocer al famoso caballo, pero para Eli y los Martínez, él era mucho más que una celebridad. Era un miembro de la familia, un amigo y un recordatorio constante de lo que significa la verdadera valentía. Cuando finalmente llegó el día en que Santiago descansó para siempre, su partida fue recibida con lágrimas y gratitud, pero su legado vivió en los corazones de todos los que conocieron su historia. La estatua en la plaza central de Millaven se convirtió en un lugar de homenaje, y el Santuario de Santiago continuó ayudando a animales necesitados, manteniendo viva su memoria. En un mundo lleno de incertidumbre, Santiago demostró que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto duradero. Su historia no era solo sobre salvar una vida, sino sobre inspirar un cambio en las vidas de todos los que lo rodearon. Porque a veces, los héroes no usan capas ni palabras, solo necesitan un corazón lleno de amor y el coraje para actuar.